Buenos días, mis hermanos. Sean bienvenidos en esta mañana y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando pues que todos ustedes estén bien y, y continuemos con el estudio para el día de hoy. Para nosotros y para este ministerio es un privilegio poder compartir las enseñanzas que el Señor nos ha dejado para nuestro conocimiento y así de esta manera podamos entender concerniente a la ley ceremonial que estamos estudiando esta semana. El día de hoy, el estudio lleva por nombre Una sombra de la realidad. Pero para ello, antes de iniciar, vamos a pedir la dirección de nuestro Señor a través de la oración. Vamos a orar, mis hermanos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana, Señor, venimos ante ti, en primer lugar, dándote las gracias y pidiéndote perdón por nuestros malos actos. Y también, Señor, pidiéndote que nos puedas acompañar en el estudio de tu palabra, que estamos aquí juntamente con mis hermanos y nuestras familias espirituales, y que pueda ser usted, Señor, nuestro guía, nuestro maestro, y que podamos aprender cada día más y acercarnos a ti, Señor. Son favores que te lo pedimos en esta mañana, en el nombre bendito de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, mis hermanos, como ya le habíamos comentado, el estudio para hoy lleva por nombre Una sombra de la realidad. Una sombra de la realidad. Y vamos a responder dos preguntas del estudio de hoy. La primera pregunta dice así: ¿quién es el Salvador de los patriarcas, profetas y santos varones en el Antiguo Testamento? ¿Quién era el Salvador de los patriarcas, profetas y santos varones en el Antiguo Testamento? En el libro de Isaías, el capítulo 43, el verso 11, dice la palabra: Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Interesante lo que el profeta Isaías habla en esta mañana. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve, dice. Y el verso 12 dice: yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios, dice la palabra de Dios. Y en el libro de Oseas, el capítulo 13:4, en el libro de Oseas, el capítulo 13:4, el Señor también nos dice en esta mañana: mas yo soy Jehová tu Dios. Desde la tierra de Egipto no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Y noten lo que dice en el libro de Juan 5:39, verso conocido. Juan 5:39, dice la palabra: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en la revista Los Signos de los Tiempos del 14 de septiembre de 1882, dice lo siguiente: no hay tal contraste como a menudo se pretende que exista entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, la ley de Dios y el Evangelio de Cristo, los requisitos para los judíos y para la dispensación cristiana. Cada alma salvada en la dispensación anterior fue salvada tan ciertamente por Cristo como lo somos nosotros hoy. Los patriarcas y los profetas fueron cristianos. La promesa del Evangelio fue dada a la primera pareja en Edén,
cuando había sido separados de Dios por la transgresión. El Evangelio fue predicado a Abraham. Todos los hebreos bebieron de aquella roca espiritual que era Cristo. Y los signos de los tiempos del 10 de diciembre de 1894 dice: todos los servicios judíos testificaban de Cristo, señalando los atributos de su carácter divino. La verdad importante acerca de él estuvo velada en tipos, sombras y símbolos, y sería cumplida en la misión y misterio de Cristo. Qué interesante. Entonces, cuando la pregunta nos dice, ¿quién era el Salvador de los patriarcas, profetas y santos varones en el Antiguo Testamento? Sin duda que es Cristo, el Hijo de Dios, manifestándose como el intermediario entre Dios Padre y la raza caída. Siempre ha sido así ese eslabón de nuestro Señor Jesucristo, tendiéndonos una mano a nuestra raza caída, ya que el Padre, según Isaías 59:2, nos había apartado, dice, el rostro de nosotros por nuestras transgresiones, delitos y pecados que nos separan del Padre, ¿no? Entonces nuestro Señor Jesucristo era el quien se manifestó desde aquel momento como el eslabón que había entre el cielo y la tierra, mis queridos amigos. Entonces, la primera pregunta vamos a poner: ¿quién era ese Salvador de los patriarcas, profetas y santos varones en el Antiguo Testamento? Era Cristo, el Hijo de Dios. Muy bien, mis queridos amigos, estamos estudiando una sombra de la realidad, ¿no? Una sombra de la realidad. Desde que nuestros primeros padres pecaron, ese cordero que fue muerto estaba ya representando al Hijo de Dios, que en algún momento iba a venir en rescate del ser humano. Pero por lo tanto, él estaba ya, él estaba como un medio, como un reconciliador entre el Padre y las criaturas caídas en pecado, y todos los sacrificios que apuntaban en aquel tiempo desde la caída del hombre, apuntaban, ya era solamente una sombra de lo que iba a venir en algún momento como realidad. Era el Evangelio en símbolos, en tipos, hasta que aparezca el Evangelio en realidad, para que se lleve a cabo lo que estaba escrito en las Sagradas Escrituras. Por eso, ves, mis queridos amigos y hermanos, es esencial comprender esta parte de los sábados ceremoniales que todo apuntaban a Cristo en tipos, en figuras, hasta que nuestro Señor Jesucristo venga y se haga realidad lo que está prefigurado en tiempos antiguos. Muy bien, vamos a ir a una segunda pregunta del estudio de esta mañana. Dice: si debiéramos guardar la ley ceremonial, noten lo que dice la pregunta. Si debiéramos guardar la ley ceremonial, ofrecer sacrificios y guardar los días de fiesta, que fueron una sombra, ¿qué significa esto? Vamos a ir al libro de Gálatas, el capítulo 2. Gálatas, el capítulo 2, el verso 21. Gálatas, el capítulo 2, verso 21. Qué interesante lo que nos dice el libro de Gálatas. Quisiera leerlo en la traducción lenguaje actual, el libro de Gálatas. Vamos a ver lo que dice la palabra en esta versión para que podamos discernirlo o entenderlo de una manera más práctica también en esta mañana, y así de esta manera podamos entenderlo. Gálatas capítulo 2, verso 21 dice lo siguiente: no rechazo el amor de Dios, dice Pablo, no rechazo el amor de Dios, porque si Él nos aceptara solo porque obedecemos la ley, entonces
de nada serviría que Cristo haya muerto. Y es lo que dice, qué interesante lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? No rechazo el amor de Dios, porque si Él nos aceptara solo porque obedecemos la ley, entonces de nada serviría que Cristo haya muerto. Y noten lo que dice la revista de los Heraldos del 27 de septiembre de 1881. La ley ceremonial dada por Dios a través de Moisés, con sus sacrificios y ordenanzas, debía, dice, ser obligatorio para los hebreos hasta que el tipo se encontrara con el antitipo en la muerte de Cristo como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces todas las ofrendas de sacrificios y servicios serían abolidos. Entonces, vemos que la ley ceremonial que fue dada a Moisés, con sus sacrificios, dice, y ordenanzas, debería ser obligatoria para todos los hebreos hasta que el tipo se encontrara con el antitipo. En la muerte de Cristo como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, entonces todas las ofrendas de sacrificios y servicios serían abolidos. Hasta ahí llegaba esta ley ceremonial, que era una sombra de la realidad. Hasta ahí quedaban ya abolidos, porque se encontró el tipo y el antitipo. Nuestro Señor Jesucristo, muriendo en la cruz, entonces se llevó a cabo ya, y allí culminó esta ley ceremonial cuando Cristo fue clavado en la cruz. Y noten lo que dice la misma revista de los Heraldos. Acabamos de leer del 27 de septiembre, vamos a leer ahorita del 6 de mayo de 1875. La revista de los Heraldos del 6 de mayo de 1875 dice lo siguiente, miren, la ley ceremonial era gloriosa, era la provisión hecha por Jesucristo en consejo con su Padre, para ayudar en la salvación de la raza humana. Toda la ordenación del sistema típico estaba fundada en Cristo. Adán vio que Cristo estaba prefigurado en la bestia inocente que sufría el castigo de su transgresión de la ley de Jehová. Noten, mis hermanos, de que la ley ceremonial dice que era una provisión hecha por Jesucristo. Quien lo llevó a cabo este consejo, dice, fue con su Padre. El Padre y el Hijo estaban siempre pendientes de la raza humana, dice, y fue hecho este proyecto, vamos a decirlo así, para ayudar en la salvación de la raza humana. El plan de salvación que estaba trazado desde ya hace mucho tiempo en el cielo, se llevó a cabo, se llegó a concretar. Entonces, y toda, dice, la ordenación del sistema típico estaba fundado en Cristo. Adán, dice, vio que Cristo estaba prefigurado en la bestia inocente que sufría el castigo de su transgresión a la ley de Jehová. Y para terminar, miren lo que dice la misma revista de los Heraldos, pero del 14 de junio de 1898, dice lo siguiente. Era en el anhelo de Cristo dejar a sus discípulos una ordenanza refiriéndose al lavamiento de pies y el servicio de la comunión, que hiciera por ellos justo lo que necesitaban, librarlos de los ritos y las ceremonias a las que hasta ahora se habían dedicado como esenciales, y que la recepción del Evangelio le había quitado todo poder. Continuar con esos ritos sería, dice, un insulto a Jehová. Qué interesante que cuando la sombra se encontró con la realidad, o sea, la sombra prefigurada en la muerte de los animales que se habían instituido desde el Edén con nuestros primeros padres, y así de esa manera el Señor nuevamente le dio a conocer a través de estos ritos al pueblo de Israel, siempre apuntando
al verdadero Cordero Pascual que era Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, todos estos ritos ceremoniales caducaron, perdieron su valor, ya no siguieron en vigencia, porque Cristo, como realidad, dejó nulo a esta, a esta ley ceremonial. ¿Y cuál es o qué los reemplazó a esta ley? Entonces, en la revista de los Heraldos dice que era el anhelo de Cristo dejar a sus discípulos una ordenanza refiriéndose al lavamiento de pies y al servicio de la comunión, que hiciera por ellos justo lo que necesitaban, librarlos de los ritos y de las ceremonias a las que hasta ahora se habían dedicado como esenciales, y que la recepción del Evangelio le había quitado todo poder. Ya no más con este rito de los sacrificios que apuntaban a la ley ceremonial. Caducaron hasta la muerte de Cristo, cuando Cristo murió en la cruz como el verdadero Cordero Pascual. Los ritos, así, si continuáramos o el pueblo de Dios continuara con estos ritos, dice, sería un insulto a Jehová. Para que ocupara un lugar en el pueblo de Dios estos ritos, el Señor puso el servicio de la comunión, el servicio del lavamiento de los pies, para que el pueblo lo siguiera practicando hasta estos fin de estos tiempos. Entonces, mis queridos amigos y mis hermanos, la respuesta a la pregunta que dice, si debiéramos guardar la ley ceremonial, ofrecer sacrificios y guardar los días de fiesta, que fueron una sombra, ¿qué significa esto? De Gálatas 2:21. Cuando vamos al libro de Gálatas 2:21 nos está hablando de que la ley moral sigue en vigencia. La ley moral nunca fue clavado en la cruz. Lo que sí fue clavado en la cruz fue la ley ceremonial con la muerte de Cristo, mis queridos amigos. Entonces, pero vemos aún que en estos tiempos todavía se siguen presentando estos sacrificios, dando a conocer que aún todavía la sombra no se ha encontrado con la realidad. Y cuando el ser humano hace esta manera de adoración, se sigue, dice, insultando a Dios. Se sigue insultando a nuestro Señor y dando a entender que todavía nuestro Señor no ha venido a rescatar o no ha venido a pagar el precio de la transgresión de la ley de Dios. Entonces, mis hermanos, hemos estudiado una sombra de la realidad. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes, a sus familias también. Con su servidor será en el momento que el Señor nuevamente nos pueda poder estar aquí y poder compartir con ustedes a través de los videos, a través de las páginas de este ministerio. Que el Señor me los bendiga y muy buenos días.